hermanos, que el Señor les bendiga y les bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto de verles. Qué gran alegría tenemos de poder estar juntos y celebrar al Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es Dios, Dios es santo por sobre todas las cosas. Y nos alegramos de verdad de todo nuestro corazón de verles. Gracias por aquellos que nos están acompañando también en internet, desde sus casas, ya sea que estén dentro o fuera de la ciudad, estén en el trabajo, quizás manejando, ¿verdad? Cuando oremos no cierren los ojos, se está manejando, muy importante. Hoy vamos a dedicar este tiempo tan especial que el Señor nos regala para adorarlo y a servirlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Nos ponemos de pie para juntos orar e invocar el nombre del Señor y encomendarnos a Él. Señor y Padre, te alabamos y te damos tantas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar junto con tu iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, para juntos adorarte, bendecir tu nombre en una manera que realmente, oh Dios, te resulte agradable. Oh Padre amado, ofrecemos nuestras vidas y todo lo que somos en esta mañana, en este día, como sacrificio espiritual delante de ti. No para que podamos realmente agregar algo a nuestra salvación, sino justamente respondiendo al sacrificio precioso, maravilloso, poderoso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por tu llamado, gracias por tu elección, gracias por santificarnos, justificarnos y en la esperanza, oh Dios, de que un día nos vas a tener en tu gloria. Oh Dios, nos encomendamos a ti sabiendo que con tu ayuda y la dirección de tu Espíritu Santo en este día podremos adorarte y darte toda alabanza y gloria a ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Dándole gracias a Dios por este nuevo domingo que estamos aquí reunidos para alabar a nuestro Señor. Empezamos leyendo, ¿verdad? Como todos los domingos, en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra y cantamos con gozo en esta mañana a nuestro Señor, glorificando su santo y precioso nombre. Señor, gracias. Te adoramos, Señor amado. Presencial, tu gloria majestad, revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Tu gloria puedo ver, voy a resplandecer, nosotros de aquí. Desciende este lugar y vuestra cubeta, miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del Dios glorioso de tu corazón.
muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Vamos, iglesia. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. De tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del Dios glorioso, de tu corazón, llenando nuestra adoración. Cantamos a ti con gozo, Señor. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Amén. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Aleluya. Seguimos cantando y adorando a nuestro Dios, aquel que es glorioso para nosotros. Desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obrar, y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres, Jesús, hermano de rectitud, poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar. Nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. El polvo de la tierra viniste a respirar, y con el quebrantado habitar. Rechazado, te hiciste maldición, será mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, hermano de como no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar, en noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús.
inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, hermano del Rey, tú, poder inigualable, tu amor no tiene fin. Hasta que Cristo igual, viniste a tu vida dar, de noche nos subimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso Para nuestro Dios. Gracias, Señor. Seguimos adorándote y cantándote. La palabra de Dios dice en Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, eterno y para siempre. Vara de justicia, la vara de tu reino. Amén. Te exaltamos, Señor. Tú eres el único digno de recibir toda la gloria y la alabanza. Dios de mi corazón, en que encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en que encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi
tiempo de los diezmos y las ofrendas. Acompáñeme en oración, por favor. Padre Santo, Padre Señor, una vez más agradecido contigo, Señor, por esta semana que pasó, donde hemos visto, Señor, tu bendición, Señor, en cada hogar, en cada familia que vino hoy, Señor, y aquellos que están viéndonos por internet también, Señor, acompáñalos, bendícelos, que seas tú una vez más, Señor, acompañándolos en sus trabajos, en su provisión en su mesa, y gozoso, Señor, venir el día de hoy, Señor, a traerte ese diezmo, Señor, para la obra tuya. Que el Señor los siga bendiciendo y descansamos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, mi Señor. Amén. 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 La palabra de Dios dice en Apocalipsis 5, del 12 al 13, que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos están, diciendo: al que está sentado en el trono y al cordero sea la bendición y la honra y la gloria, el poder para siempre jamás. Amén.
al Señor y me respondió y me libró de todo mi temor. Todos los que le buscan serán resplandecidos y ellos nunca jamás se avergonzarán. Este pobre clamó y él me escuchó y me salvó de todo mi temor. El Hijo de Dios logrará sus santos, Él los librará, Él los librará. Como fuego Dios en mí, exaltemos hoy su nombre, glorificar a Dios aquí. Exaltemos hoy y siempre gustar y ver que bueno es el Señor. Oh, qué bendición, nuestro refugio es Él, al Señor temer. Oh, todos sus santos, todo les dará, todo les dará. Como fuego Dios en mí, exaltemos hoy su nombre, glorificar a Dios aquí. Exaltemos hoy y siempre como fuego Dios en ti. Exaltemos hoy su nombre, glorificar a Dios aquí. Exaltemos hoy y siempre. Bendito el Señor, alabanza a Él, día y noche cantaremos por la eternidad. Nuestro incienso suba a nuestro Rey, alabanzas cantaremos hasta el fin. Bendito el Señor, alabanza a Él, día y noche cantaremos por la eternidad. Nuestro incienso suba a nuestro Rey, alabanzas cantaremos hasta el fin. Como fuego Dios en mí, exaltemos hoy su nombre.
y me libró de todo mi temor. Señor, te glorificamos, te amamos profundamente, Padre. Te adoramos. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Bien, vamos a pedir a todos los niños que pasen aquí adelante. Todos los niños vengan, vamos a orar por ustedes. Es un honor y un privilegio tenerlos aquí y orar por ustedes para que escuchen, reciban y sean edificados, formados en la palabra del Señor. También quiero agradecerles por todo lo que hacen por la obra del Señor, con música especial, con drama. La semana pasada estuvieron excelentes, maravillosos. Muy buen trabajo. Vamos a pedir a nuestro hermano William Doty para que ore por los niños. Will, ladies pray, please. Absolutely. I apologize, I do not have a mic at the moment. Yes, you do. Over I there. do, over here? Right there. Oh, right here. This one? Yep. Yes. Outstanding. Just turn around. Test. Turn it on. Turn it on. Hello. Excellent. God bless all of you wonderful people. Amén. Thank you. Let's go to the Lord in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you so much that you would give us the opportunity to take these children and to teach them your ways. That you would allow us to share your glory with them and to put your righteousness on display before them. Lord, we ask that you keep them, that you hold them closely, and that you guard their hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Amén. Amén. Muy bien, niños, pueden pasar a su clase con sus maestros o maestra o maestro. Espero que todos tengan su boletín. ¿Todos tienen su boletín? Levante la mano si no tiene el suyo. Entonces vamos a continuar orando antes de entrar en la palabra del Señor. Bien, ¿listos para orar, hermanos? Bien, concentremos acá, ¿ok? Señor y Padre, te alabamos y damos gracias por tu amor. Y venimos delante de ti, Señor, para buscar tu dirección, para buscar de tu rostro, para encontrarnos con tu palabra, esa palabra que es poder y vida para cada uno de nosotros. Señor, pedimos que tú nos guardes, nos libres de todo mal. Ayúdanos, Señor, esta mañana a concentrarnos en tu palabra, a depender de ella, a recibirla con amor y dejarla, Señor, no solamente reposando en nuestros corazones, sino que ésta haga la obra para la cual tú la has enviado. Oramos a ti en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a comenzar una nueva jornada de predicación. Y está basada en las epístolas del apóstol Pablo a los Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Si ustedes ven en la pantalla, aparecen unas iniciales, GEFC. La G es de Gálatas, la E de Efesios, la F de Filipenses y la C de Colosenses. Ahora, ustedes quieren aprenderse los 4 libros, ahí están, ¿verdad? Es fácil recordarlos, muy fácil recordarlos. Así que, hermanos, vamos a compartir esta nueva serie basada en estas 4 cartas del apóstol Pablo. Esta es una serie que cuando la terminemos, usted tendrá una idea completa de lo que es verdaderamente el Evangelio. Toda la serie tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Contestaremos preguntas tales como: ¿por qué es tan profunda esta serie? ¿Por qué vale tanto? ¿Por qué hemos decidido tomarla? ¿Por qué queremos usarla para la edificación de la iglesia? ¿Cómo se aplica a nuestra vida? Y otras preguntas como estas que van a ser muy pertinentes para nuestra edificación espiritual. Por ejemplo, el libro de Gálatas, el centro del mensaje del libro de Gálatas es el Evangelio del Señor Jesús. En el libro o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el tema principal es la iglesia del Señor Jesús. En Filipenses el tema principal es la predicación del Señor Jesús. Y en Colosenses es el Cristo, la persona de Cristo,
en la iglesia, su obra y su palabra obrando en nuestras vidas. Ahora, todas, hermanos, todas estas epístolas nos ayudan a entender la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, pero también nos ayudan a entender y a ver nuestra propia vida en relación al Señor Jesucristo. Hoy estaremos comenzando con una introducción básica a la epístola de los Gálatas, escrita por el gran apóstol Pablo. Así que vamos a leer en Gálatas capítulo 1, verso 1 y 2, que son los dos versículos que vamos a estudiar. Nos dice así la palabra del Señor, Gálatas capítulo 1 y verso 2. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gálatas es una poderosa y clara proclamación del Evangelio y cómo este realmente debe de ser. Pablo nos explica la importancia de ver y relacionar la muerte de Cristo, la ascensión la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y la inminente venida de el Señor Jesucristo, abarcando todo esto en estas epístolas como la gloria de las buenas nuevas del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio siempre vamos a proclamar esto. Número 1, la muerte de Cristo. Número 2, la resurrección de Cristo. Número 3, la ascensión del Señor Jesucristo. Y número 4, que el Señor Jesús pronto regresará. Estas son cosas a las cuales nosotros no podemos ni vamos a renunciar nunca, porque son parte de nuestra vida y de la obra de salvación del Señor Jesucristo a favor de cada uno de nosotros. Hay cosas muy importantes que debemos saber, y no solo cosas que son fundamentales o básicas, como por ejemplo, si yo le pregunto, ¿por qué usted puede ir al cielo solo por medio de Cristo? ¿Qué diría? ¿Con qué pasaje de las Escrituras usted me respondería? Ahora, vamos a trabajar aquí entonces en Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, y vamos a tener todas las respuestas a estas preguntas para nuestra propia edificación y también para compartir con otros que no conocen del Evangelio del Señor Jesucristo. Usted va a estar muy familiarizado. La próxima semana yo les voy a compartir, yo voy a traer una tarea, ¿no? Yo voy a hacer una tarea que ustedes no han pedido, pero asumo que les gustaría pedírmela, ¿ok? Voy a hacer la tarea de traer todos los versículos que son mis preferidos, mis versículos preferidos, los que han impactado mi vida en la carta o la epístola a los Gálatas. Ahora, les traspaso la tarea. Quiero que ustedes hagan lo mismo. Traigan todos los versículos de la epístola a los Gálatas que más les han impactado en su vida. Por ejemplo, uno que es bien famoso, ¿verdad? En Gálatas capítulo 2, verso 20. ¿Recuerdan? Con Cristo estoy... le estoy leyendo los labios. A ver, quiero escucharlos. Con Cristo estoy... conjuntamente crucificado con Cristo. Esa es la parte más importante. Ahora vamos a hablar nosotros acerca de eso también cuando lleguemos al capítulo 2. Pero la tarea es entonces para ustedes y para mí traer todos los versículos que más nos gustan, que más nos han impactado, que más nos han servido en nuestra vida espiritual hasta ahora. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tarea puesta? Ok, tarea que tiene que ser realizada entonces con la ayuda del Señor. Así que solo para que tengamos una idea de lo importante que es Gálatas. Gálatas, escuchen bien esto, hermano. Gálatas, ustedes me van a decir, pastor, usted hoy día como que va a hablar un poco de historia de la iglesia. Sí, les voy a hablar un poco de la historia de la iglesia, ¿no? Y de lo que realmente está ocurriendo en la iglesia. Gálatas tuvo un fuerte impacto en la religión tradicional que tuvo y que dio lugar a la Reforma Protestante. ¿Escucharon bien? Dio lugar a la Reforma Protestante.
Gálatas fue uno de los libros, por no decir el libro más importante, la carta, la epístola más importante que empujó, que llevó, que dio lugar a la reforma protestante de la cual todos hoy disfrutamos como parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Lo que dio, por supuesto, una vuelta hasta el día de hoy a un cristianismo más puro, sin contaminación y corrupción eclesiástica, teológica y doctrinal. Las cosas cambiaron a partir de que este movimiento nació, se generó por esta carta, por esta epístola. Fue tan impactante que cambió, vamos a decirlo así, la religión del mundo hasta el día de hoy, para bien, por supuesto. 500 años atrás, estamos en el año 2020. O 22. Ah, ya, no, por si acaso. Estamos en el 2022, ¿verdad? 500 años para atrás, en el año, anótelo, 1517. Estamos hablando del siglo XV. ¿Ok? 1517. Un monje, escuchen bien, un monje agustiniano y sacerdote católico llamado Martín Lutero, anote esa palabra, Martín Lutero, comenzó sin pensar, escuchen bien, comenzó sin pensar el gran impacto que tendría lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Él escribió sus famosas llamadas 95 tesis. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de eso? Las 95 tesis, en que cada una condenaba, escuchen bien, condenaba alguna práctica por haber leído esta epístola de Gálatas. Sacó sus conclusiones él, empezó a estudiar la palabra de Dios, empezó a comparar y a ver todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia católica de aquel entonces, en el sistema católico romano, y encontró prácticas que la palabra de Dios condenaba que estaban llevando a cabo en esta iglesia. Este fue el primer, vamos a llamarlo así, disparo, ¿verdad?, que eventualmente correría por todo el mundo hasta el día de hoy. Él clavó estas 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania. Lutero vio lo que estaba mal con la iglesia católica. Encontró 95 cosas que la iglesia debía cambiar, que no eran bíblicas. Y Gálatas fue el que detonó, el que lo empujó, el que lo inspiró, el que lo hizo valiente para declarar todo esto delante de la institución más poderosa religiosa que había en aquel tiempo en la tierra. Y el pasaje particular con el que Dios tocó su corazón y nutrió su corazón fue este. ¿Están listos? Anótenlo. Gálatas capítulo 3, verso 11. Gálatas 3, verso 11. Este es un pasaje clave. Este tiene que ser un pasaje favorito en su vida. Este es uno de los que tiene que anotar y traer el próximo domingo, ¿ok? Dice, Gálatas capítulo 3, verso 11. Y que por la ley, ¿cuál ley? ¿La ley de tránsito? No. ¿La ley civil de los hombres? No. ¿Ah? ¿La ley de la Corte Suprema? No. La ley de la Biblia, la ley de los 10 mandamientos, o la ley de los mandamientos de Dios. Y que por la ley, dice, o sea, que por cumplir la ley, ninguno se justifica para con Dios. Ahora, paren ahí. Hasta ese momento, este monje y todos los que eran de la misma religión pensaban que si cumplían los mandamientos, y algunos todavía lo creen, por eso es tan importante esta carta, que si usted cumple los mandamientos, entonces usted va ¿a dónde? Usted va a ser aceptado por Dios y va a ir al cielo. Lo cual es una mentira, lo cual es un engaño, lo cual no es verdad. Eso no enseña la palabra de Dios, eso no enseñó Cristo, porque entonces, si se trata de cumplir los mandamientos, ¿verdad? Y si es que pudiéramos cumplirlos todos, ¿verdad?, entonces, ¿qué pasaría con Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Simplemente tengo que cumplir los mandamientos y ya. ¿Recuerdan ustedes el joven rico que se acercó al Señor Jesús?
¿Cuál fue la pregunta de ese joven rico? La pregunta que todo ser humano debería realmente tener. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Recuerdan? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y esa es una pregunta que todos de alguna manera ya la hemos tenido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosa debo hacer? Y la primera respuesta de los religiosos es obedece los mandamientos, cumple los 10 mandamientos. Y Jesús le dijo lo mismo, sabiendo que esa iba a ser la respuesta, pero Jesús tenía una mejor respuesta al final de la conversación. Le dijo, cumple los mandamientos. Entonces dice, pero pastor, usted me acaba de decir que por cumplir la ley no se llega al cielo. Y Jesús le está diciendo que cumple los mandamientos. Sí, pero es que Jesús le va a decir algo más. ¿Por qué? Porque Jesús sabía quién era este hombre, este joven rico. Y este joven rico le dijo, ama a Dios, ayuda a los pobres, no miento, no adultero, y empezó a decir todos los mandamientos y que los practicaba prácticamente todos. Ahora, los practicaba, entre comillas, religiosamente, los tenía aquí en su mente y los tenía en su corazón, pero no los tenía en sus manos ni en sus pies, ni en sus acciones, en su conducta. Porque Jesús se dio cuenta, porque la palabra dice que si tú dejas de cumplir un mandamiento, es como que si no hubieses cumplido ninguno. Entonces no te pueden salvar realmente. Y Jesús le dije, mira, yo sé cuál es tu problema. Por eso, yo sé lo que está impidiendo que realmente tú entres a los cielos. Sí, tú eres muy buena persona, pero no vas a entrar al cielo. ¿Cómo que no? Estoy cumpliendo los mandamientos, pero no vas a entrar. ¿Y por qué no voy a entrar entonces al cielo? Dice el joven rico. Bueno, mira, te lo voy a poner de esta manera. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven rico no dijo nada. Agachó la cabeza y se fue con la cola entre medio de las piernas, ¿verdad? Triste, dice la palabra, que se fue triste porque Jesús le dijo eso. ¿Por qué estaba triste en realidad? ¿Por lo que Jesús le dijo? Sí. Pero era por la implicación. Un hombre rico que tiene que vender todo y dárselo a los pobres y él empezar de nuevo. Ahora, aquí entre nos, con todo respeto y cariño del joven rico. Yo creo que fue muy tonto. ¿Saben por qué? ¿Cuántos hay aquí que son comerciantes? Yo entendía que todos son negociantes aquí. Que todos tienen un negocito, aunque sea, pues no. Aquí hay algunos comerciantes, ¿verdad? Tienen su empresa. No sean tan humildes que no quieren levantar la mano. Ve, ahora todos levantados, todos. Qué bien. Que sea una cebolla han vendido por ahí alguna vez. Okay. Ahora todos ustedes saben, yo lo he visto, yo no soy comerciante, así que yo lo he visto, que cuando una persona que tiene un negocio, cuando una persona tiene recursos, generalmente corre riesgo, ¿sí o no? Y sabe que el negocio también puede tener pérdidas. Y puede tener tan grandes pérdidas que puede hasta perder el negocio. Ahora, como ustedes son comerciantes, eso quiere decir que son muy inteligentes, que saben hacer negocios. Ya saben por dónde voy, ¿verdad? Que aunque pierdan ese negocio, si les toca vender piedras, van a vender piedras y van a levantar un negocio y van a construir un castillo con esas piedras. Y van a vender el castillo 10 veces más por lo que vale, ¿verdad? Por eso yo digo que este joven rico fue un tonto al ponerse triste cuando le dijeron, vende todo lo que tienes, dárselo a los pobres, despréndete. ¿Por qué? ¿Por qué fue tonto? Porque era comerciante. Él sabía que podía recuperarse, pero fue tan ciego, intelectual, moral y espiritualmente, que fue más importante el dinero que tenía y que tenía que dar a otros. Amaba tanto esa riqueza que ya tenía, que no pudo ni siquiera ver la capacidad que Dios le había dado para volver a levantarse. ¿Eso suena familiar? En nuestra reacción, en nuestra naturaleza, cuando Dios nos pide algo y le decimos no, y nos ponemos más bien tristes, en vez de ponernos contentos, porque si Dios es nuestro proveedor y Él nos pide que nos desprendamos de algo, ¿usted cree que nos va a dejar pelado? Perdón la expresión. Sin plata. ¿Usted cree que nos va a dejar sin nada? El proveedor, si Él te dice que lo des, es porque Él te va a volver a dar para que sigas dando.
Porque Dios tiene ese ciclo de continuidad siempre. Porque así es el amor, así es la misericordia, así es la personalidad, los atributos, las virtudes de Dios. Por eso usted a Dios nunca le diga que no cuando le pida algo. No se ponga triste, alégrese. Amén. Amén. Ahora, muchos no han entendido este evangelio, ¿verdad? Y piensan pues que Dios simplemente les quiere quitar. O que con lo que Él les pide tienen que pagar algo. ¿Qué tú puedes pagarle a Dios? ¿Qué tú le puedes pagar a Dios? ¿Con qué le puedes pagar a Dios lo que Él ha hecho por ti? Comenzando desde que te pensó antes de la creación, tú le puedes pagar. Tú le puedes pagar eso, hermano, hermana, mi amigo, mi amiga, a Dios, que Él pensó, que te tuvo en mente antes de la creación, para que un día fueras un ser como eres ahora, tan agradable y simpático con todas sus fallas y todo. Eso no tiene valor. Que Dios haya pensado, que me haya tenido en sus pensamientos, eso es un gran honor y un privilegio. Ese es el Evangelio. ¿Ah? Pero algunos lo rechazan. Gálatas capítulo 3, verso 11 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es verdad. Es evidente, dice el apóstol Pablo, porque el justo por la fe vivirá. El justo o el que es justificado será salvo por medio de la fe, no por ninguna otra cosa. Especialmente eso pegó tan duro en ese momento, a partir del año 1517 o alrededor de ese año, porque a la gente se le estaba pidiendo que hiciera obras, que hiciera buenas obras para ser salvo. De hecho, en nuestra naturaleza humana, por la culpabilidad del pecado, nosotros siempre queremos hacer algo bueno para tapar o que se nos perdone el asunto, ¿verdad? Lo hacemos siempre, ¿verdad? Una pareja matrimonial, ¿verdad? Tiene una discusión, entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Con una buena comida o con un ramo de flores? ¿Sí ven? Queremos pagar, siempre, ¿no? No estoy diciendo que no lo haga, hágalo, ¿no? Y que ojalá lo perdonen, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Con Dios nosotros no hacemos eso. Por lo menos para ser salvos. Por lo menos para ser salvos. No podemos tirarle una buena comida y tirarle un ramillete de flores a Dios para que asegurar nuestra salvación o que nos dé salvación. Eso es insultarlo directamente en su cara y despreciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero esa es nuestra manera de reaccionar, esa es nuestra manera de actuar, de proceder siempre. Pero no podemos hacer eso con Dios. Gálatas, aquí ya vemos, nos empieza a explicar eso. El justo por la fe vivirá. La Biblia, ¿qué dice? Que es imposible agradar a Dios. Amén. Y la única manera realmente de agradar a Dios es por medio de la fe. Sin fe, dice Hebreos, capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú puedes hacer todas las obras que tú quieras para tranquilizar tu conciencia, pero si tú no tienes fe en Dios, no te sirve de nada. De hecho, no tendrías que hacer nada, pero si tienes fe en Dios, Dios se va a agradar. ¿Por qué? Porque tú te has dado cuenta que no tienes que hacer nada, porque eso es realmente considerado como basura. No sirve realmente, Dios no necesita nada de nosotros, pero sí Él quiere, ¿verdad? La fe, que honra y glorifica su nombre y lo ve a Él majestuoso, glorioso, eterno, santo y todopoderoso. Eso hace la gran diferencia. Y el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí se da cuenta de eso y lo dice a los Gálatas. Pero también vemos aquí a Martín Lutero tomando eso y también se lo dice a ¿quién? Al sistema religioso tradicional y más fuerte que había en su época. Esta declaración de Gálatas capítulo 3, verso 11, viene directamente de Habacuc capítulo 2, verso 4. Veámoslo. Habacuc. Si se le hace difícil, lo tiene ahí en la pantalla. Habacuc capítulo 2, verso 4 dice: y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿No le suena raro eso? Pasa todos los días y a cada rato.
aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Ya le voy a explicar más adelante lo que significa eso. Mas, pero, el justo por la fe vivirá. Realmente lo que el texto está diciendo es que uno debería enorgullecerse por la fe, pero no por lo malo. Dice, no, pero yo no me enorgullezco de lo malo. Esperen un segundito, ya le voy a demostrar lo contrario. Bueno, este versículo lo que quiere decir es que nuestra pureza moral no nos puede salvar. Sí, porque la mayoría de nosotros, ¿verdad?, que vivimos en esta sociedad moderna, ¿verdad?, y tratamos de cumplir con la ley, y creemos en la familia, y tratamos de hacer las cosas bien, pensamos que somos buenas personas. Diga a la persona que está a su lado, yo creía que tú eras buena persona. Pero bíblicamente hablando, usted y yo somos malas personas. Dígale a la persona, no, tú eres mala persona. Bíblicamente hablando, es lo que el Evangelio dice. Ese es el problema, que nosotros pensamos que somos buenas personas, que somos moralmente mejores que otros. Yo no soy delincuente, yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, lo cual es una mentira, de todas maneras. O sea, no robaste para no ir a la cárcel, pero de que robaste, robaste. No, yo no soy mentiroso, ¿cómo que no? O sea, no mentiste para que no te metan en un juicio, pero el que mentiste, mentiste. ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? No, pero a mí no me van a dejar entre 4 a la casa. Sí, pero igual te emborrachas. O sea, mírenlo como quiera, usted va a encontrar que no somos tan buenas personas como creemos. No, yo no he traicionado a nadie. No, pero te traicionas a ti mismo, engañándote, ¿verdad? Y creyéndote mentiras para hacer lo que sabes que no tienes que hacer, pero que tú sí quieres hacer. ¿Sí o no? Ese es el Evangelio, hermano. A este Evangelio bíblico hay que tenerle miedo. De hecho, a Martín Lutero le tuvieron miedo porque él, dentro del sistema religioso, de ahí dentro, él hizo explotar la bomba, ahí adentro. Y en la catedral de Gutenberg puso las 95 cosas malas que estaban dentro de la iglesia y se los dijo a los de esa iglesia. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo mismo con nosotros mismos. Deberíamos hacer nuestras 95 tesis, a lo mejor son más, y aseguro que son más, de cosas que realmente nosotros creemos que están muy bien y creemos que funcionan religiosa y espiritualmente, pero que están caminando en 4 ruedas. Pero en realidad son un patín con ruedas cuadradas. Es como que muy duro, ¿no? Pero sin embargo nosotros pensamos que todo está caminando suave, como que si no pasa nada. No es verdad. Tenemos que ver las cosas y vernos a nosotros mismos por medio del Evangelio, por medio de la palabra del Señor, como Dios y Cristo nos ve. Y la razón, ¿verdad?, porque la pureza moral no nos puede salvar, es que no existe la pureza o perfección morales, aunque hay muchos morales de apellido moral, ¿no? Pero no de lo que estamos hablando. No existe en ningún ser humano. Todos, dice la Biblia, somos pecadores. No hay bueno ni siquiera uno. No, pero Adán era bueno, sí, pero era, hasta que pecó. Y de ahí para adelante, su esposa y todos sus descendientes, hasta el último que nazca hoy día, van a ser pecadores. En el nuevo evangelio moderno se habla del campeón que hay en ti. ¿Han escuchado hablar de eso? Del campeón que hay en ti. Pero déjeme decirle que no hay tal campeón. Que ese campeón fue derrotado y está derrotado por el pecado. Está acabado por el pecado. La verdad es que el único campeón es Cristo, que fue tentado en todo y no pecó en nada, dice la Biblia. Él es el único campeón. Él es el único que puede cargar ese
¿Qué campeón voy a despertar dentro de mí cuando la Biblia dice que del corazón sale qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los engaños, las traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué campeón hay dentro de mí? El único campeón que pudiera haber es Cristo. Si es que tengo a Cristo en mi corazón. Él es el único que nos puede hacer más que vencedores. ¿Amén, iglesia? Por lo tanto, lejos está de que por tener algunas virtudes, estas nos puedan salvar, ya que en todo, aún, toda virtud está corrupta y depravada por el pecado. ¿Escucharon eso? Nuestras mejores y más excelentes virtudes, nuestra paciencia, nuestra misericordia, nuestro amor, que somos cariñosos, que somos buena gente, todo eso, aún eso, ¿ah? Aún eso está contaminado, corrupto por nuestra buena, mira, nosotros decimos, tengo buena voluntad, sí, pero aún tu buena voluntad está corrupta por el pecado. Por eso aún teniendo buena voluntad, o sea, piénsalo de esta manera, si usted tiene buena voluntad y le va a hacer el favor a alguien, ¿por qué usted espera que le agradezcan? Quiere decir simplemente que esa voluntad está corrompida. Porque si fuera perfecta, usted no esperaría que le agradezcan. ¿Amén? Sí, sí, sí. Claro. Aún en nuestra maldad y falta de rectitud tenemos la tendencia de sentirnos orgullosos de ella. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Seremos cara dura, como dicen por ahí? Nos enorgullecemos aún de las cosas malas que nosotros tenemos. Pastor, no, bueno, usted es cristiano, ya conoció el Evangelio. Usted no lo hace. Pero hay gente que lo hace. Denme un ejemplo. Bueno, yo me acuerdo haber escuchado en mi barrio de algunos borrachos que estaban orgullosos de ser los que más bebían. Había uno que decía, ¿no?, que él se podía meter 3 jabas de cerveza o 3 cajoncitos, ¿cuánto del pack, hermano? A ver si cae. ¿Cuánto del pack, hermano? En Venezuela son 3. No sé, ya, bueno, es porque trabaja. En Venezuela son 3. Trabaja en eso, lo demás no. Entonces él decía que con 3, ¿verdad?, estaba como que sin nada. Mientras otro con 3 cervecitas ya estaban ahí medio mareaditos. Él se enorgullecía de esto. ¿Sí ven? El necio, dice la Biblia, se enorgullece aún de su propio pecado. Ahora quiero que vayan pensando, ¿verdad? Aquí entre nosotros, nada más. No le vamos a decir ni le vamos a pedir que levante la mano a nadie. Vayan pensando en aquellas cosas que son pecados de las cuales usted se enorgullece o se enorgullecía. Haga su listita. Le aseguro que son más de 95. El adúltero. El adúltero se enorgullece. Dice, le quité la mujer a este. No solamente a este, sino a ese y a ese y a ese. Se jacta de tener varias mujeres. Si no, pregúntenle a los taxistas. Si no, pregúntenle a los políticos. ¿Hay algún taxista político? El ladrón se jacta de a quién le puede robar más, ¿sí o no? Se enorgullece. Y nosotros los latinos también nos orgullecemos de quién es el más vivo. ¿Ah? No, yo vengo de tal lugar porque ahí somos los más vivos. ¿No? En mi familia somos los más vivos. Y sienten orgullo por eso. Nosotros como creyentes, hermanos, si conocemos el verdadero evangelio, estamos muertos a eso, debemos renunciar a eso, debemos avergonzarnos hasta la muerte, en polvo y ceniza de eso, rasgar nuestros vestidos por habernos enorgullecido de eso en algún momento dado. Vergüenza nos tiene que dar. Pero no. El mentiroso. ¿Quién echa más mentiras? Eso lo hacíamos en la escuela nosotros. ¿Quién era el más mentiroso? Yo aprendí a ser el más mentiroso de mi clase, por lo menos. Porque un tío me enseñó
que había que decir las mentiras como si fueran verdades, que había que aprender a saber, había que saber mentir. De hecho, convencí a toda una clase que mi tío era Batman y todos me creyeron. Ahora, no vayan a contar estas cosas por Dios, porque no es verdad. No me enorgullezco de eso. Me hubiese gustado hacer que Superman hubiese sido, pero Batman no. La maldad de nuestro corazón nos hace sentirnos orgullosos en nuestra alma. Solo la maldad puede hacer eso. No es una virtud, hermano, sentirnos orgullosos de ser el mejor ladrón, el mejor mentiroso, el mal bebedor, el mejor adúltero. O sea, ahora que conocemos el Evangelio, eso como que nos choca, ¿verdad? Amén, así debe ser, hermano. ¿Ah? ¿Quién podría vivir y ser salvo con una mentalidad así? Es imposible. Por eso es solo por fe. Fe en Jesucristo. Y esa fe, ¿saben qué? No viene del fondo de su corazón. No viene ni porque usted la pensó ni porque la quiere. Eso viene solamente... La fe es un regalo que da Dios. Si por más que usted quiera creer en Dios, si Dios no le da la fe para creer en Él y para que su vida cambie, créame, no va a ocurrir absolutamente nada. Y Martín Lutero se dio cuenta de eso y protestó contra eso. Porque estaban haciendo creer a la gente que ellos podían tener fe por sí mismos, porque la iglesia lo decía, porque la iglesia lo certificaba. La iglesia no puede decir ni certificar nada, solamente Dios puede hacerlo a través de su palabra. Amén. El que es justo no confía en sí mismo. El que es justo no confía en sí mismo. No se levanta en la mañana y se mira al espejo. ¡Wow! ¡Qué tremendo que soy! Voy a tener un excelente día. De hecho, voy a triunfar. Y lo hice 7 veces. ¿Cómo le enseñan por ahí eso de autodidacta y todo eso? Eso no es el Evangelio. Hoy están tratando de meter esas ideas en el Evangelio. Repita, para que usted sea. No. El Evangelio dice, obedece y vas a hacer. Ahora, ese es un medio evangelio, porque el verdadero evangelio dice, primero eres de Cristo y luego tú vas a hacer esto y esto. Una vez que eres de Cristo puedes obedecer. Mientras no seas de Cristo no puedes hacer absolutamente nada. Si ven lo que está pasando, por eso es importante que estamos trayendo esta serie, queridos hermanos. El orgullo es un veneno que hizo al diablo ser lo que es. Y mucha gente se siente orgullosa de lo malo que es. Exactamente como el diablo, no hay mucha diferencia. La tercera vez, sigamos hermanos, la tercera vez que vemos este principio de vivir por la fe, o que somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? Está en Hebreos capítulo 10, verso 38. Dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, Martín Lutero veía todo esto, ¿verdad? Que estaba ocurriendo en el sistema religioso imperante de aquel entonces, y veía que la gente no estaba avanzando, sino que la gente estaba retrocediendo. En vez de ir por fe, la gente estaba, ¿verdad?, pagando para ser salva. La gente estaba haciendo buenas obras, sacrificios, flagelos del cuerpo, etc., y aceptando una serie de doctrinas que no eran bíblicas para ser aceptados por Dios. Y esto tenía muy mal a Martín Lutero. Ahora, si miramos, ¿verdad?, de cerca este versículo, esto fue lo que hizo a Lutero comprender el Evangelio y le trajo salvación y le dio fuerza y el poder para su ministerio como una parte clave de la reforma. No fue solo él, hay más después, ¿ok? Ahora, si miramos un poco el pasado de Lutero, antes de que fuera un teólogo de mente clara, él estaba confundido y muy enojado como monje católico. Él se sentía con una falta en su vida que lo atormentaba. Había un vacío tan grande en su vida que lo turbaba, lo confundía, lo atormentaba. Antes de tener paz espiritual, él vivía en constante dolor espiritual. Estaba deprimido y desbordado de culpa que lo hacía vivir en constante miedo.
Porque cuando él llegó a ser un monje, él no era salvo. Y mientras estuvo siendo monje, hasta que tuvo su encuentro con Cristo, con la palabra de Dios, no era salvo. En realidad, la totalidad de los otros monjes que estaban con él tampoco lo eran. Y él se unió al monasterio por diferentes razones. Una de esas razones es que fue al monasterio buscando la salvación, a ver si la religión le podía dar la salvación. Y encontró que ahí, en ese lugar, era muy difícil, tanto para él y para otros, encontrar la salvación. Imagínense. ¡Wow! Fue muy difícil encontrarla, ya que en la iglesia católica, en ese momento, ya había inventado un lugar llamado purgatorio. ¿Cuántos conocen el purgatorio? O sea, ¿cuántos saben del purgatorio? Sí. Gracias por corregirme. ¿Ya? Un lugar llamado el purgatorio. ¿Cuál es la idea del purgatorio? Usted va ahí, después que se muere, ¿no? Y está como en una especie de transición. ¿Ya? De ahí viene la palabra purgar o purgarse, ¿no? Donde a usted lo limpian, ¿verdad? Lo limpian. Ya, con castigos o sacrificios, ¿verdad? Por los pecados que le quedaban a uno después de haber muerto. ¿Verdad? Porque solamente Dios ve el pecado tal cual como es, y eso lo tenía clara la Iglesia Católica, lo tenemos claro todos nosotros. Entonces, antes de morir, venía el sacerdote y le daba la extrema, ¿qué cosa? La extrema unción. ¿Cuál era la extrema unción? Ahí que ahí le perdonaban todo y lo limpiaban de todo, no, cualquier basurita que para no ir. Pero como Dios es el que ve todo, entonces pues si al que hacía esta práctica se le pasaba algo, o muchas cosas, ¿verdad? Que el penitente o el que estaba muriendo no lo decía, o no los confesaba, entonces pues había una salita, ¿verdad? Entre el cielo y la tierra, que se llamaba purgatorio. Y ahí lo terminaban como alfombra de limpiar al hombre. Con sacrificios, penalidades y todo lo que sea. ¿Ah? Para la gente, en ese tiempo, basado en este concepto, era muy difícil ir al cielo y muy fácil ir al infierno. Entonces ellos inventaron una serie de cosas del sistema religioso para asegurar de que la gente fuera al cielo, imagínense. Y les cobraban una platita así como por debajo de la mesa, se llamaban bulas. Que era realmente una burla a la fe de las personas. Y lo es, porque todavía existe. Lutero tenía un intenso sentido de sus pecados y de la santidad de Dios. Él sentía que era torturado dentro de sí mismo por la culpabilidad y el temor a causa de sus pecados. Se fue dando cuenta, ¿verdad?, cada vez más al leer la palabra de Dios, que no era buena persona. Que aunque su vida la había dedicado a Dios, realmente él estaba muy lejos de Dios y que era un terrible pecador y que era el más grande de todos los pecadores. Dicho sea de paso, al mismo apóstol Pablo, que escribe la epístola a los Gálatas, él llegó a tener esa misma convicción. Y se espera que cada uno de nosotros llegue a tener también esa misma convicción. Aun cuando seamos perdonados. ¿Okay? Aun cuando seamos perdonados. Él sabía que no merecía en ninguna manera la salvación. Se sentía aterrorizado de Dios y aterrorizado de Cristo y aterrorizado del infierno. El hombre estaba desesperado. Él creía, como todos los monjes, que la salvación era por gracia y eso estaba bien. Pero, ahí viene el gran pero con mayúscula, pero tenía que ganarse esa gracia. Ahí estaba el detalle. Sí, la salvación es por gracia, pero me la tengo que ganar. Tengo que hacer algo para ganármela. Ese era un problema grave en la doctrina y en la teología del sistema religioso imperante. Porque es por Gracias. fe. Es por gracia. Eso quiere decir que te la dan inmerecidamente y que tú no tienes que hacer absolutamente nada, ni siquiera la mejor de todas las obras, para poder ser salvo. ¿Por qué? Porque la mejor y mayor obra y la única obra, buena obra, aceptable delante de Dios, es lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados. ¿Amén? Amén. ¿Estamos claros en eso?
En otras palabras, usted tenía que acumular cierta cantidad de méritos. Y si usted los había acumulado suficientemente, ¿verdad? Entonces Dios ahí, si le daba la gana, ¿no?, le daría su gracia. Pero nunca le decían cuántos méritos tenía que ser. No decían si eran 3, si eran 100, si eran 1000 o 2000. Entonces la gente se desesperaba y se atormentaba y nunca llegaba a tener seguridad en la salvación y en la aceptación de Dios de su vida, aun cuando ya Cristo había muerto, ¿verdad? Y ahí estaba toda la respuesta en la cruz del Calvario. Así que Lutero, para ser digno de la gracia, se impuso cada concebible e inconcebible severas disciplinas en su cuerpo, en su mente y en su alma. Él renunció a su propia voluntad. Se le dijo que su comida tenía que ser escasa y que entonces estaría en el camino para ir al cielo. Así que él solo comía pan y tomaba agua. También se le dijo que tenía que usar ropa incómoda, ¿verdad?, que le produjera dolor y vergüenza y así acumular dignidad para ser aceptado delante de Dios y poder ser salvo. Ayunaba tanto, mis queridos hermanos, que sus amigos pensaban que iba a morir. Todo para que Dios lo perdonara y Dios lo aceptara. Caminó, escuchen bien, 800 millas a Roma. ¿Saben cuánto es 800 millas? Es más o menos como ir de aquí a Nueva York, o un poquito menos. A pie, no a caballo, a pie. De ida y de vuelta. Haciendo un peregrinaje. Practicando y haciendo y llevando muchos rituales, como orar, ¿verdad?, todo el día, rezos, ¿verdad?, adorar reliquias y estatuillas, etcétera, etcétera, tanto de ida como de vuelta, solo para que Dios lo aceptara. Algunos de esos tramos lo hizo de rodillas, flagelándose el cuerpo para que Dios lo aceptara. ¿Dónde está eso en la palabra del Señor? Yo no lo encuentro. Es por gracia. El justo por la fe vivirá. No dice por la flagelación del cuerpo. Ahora, después de haber hecho esto en Roma, se dio cuenta de la corrupción religiosa que estaba a todos lados. Fue superado por su propio sentido de pecado, que hizo que confesara sus pecados incesantemente hasta 6 horas cada día. Yo creo que hasta se inventaba pecados. O se lo imaginaba. Imagínense, hermano. Yo no sé cuánto tiempo usted se demora confesando sus pecados diariamente, pero 6 horas. O sea, casi mediodía. ¿Eh? ¡Wow! Bueno, algunos tendrían que hacer algo así. Su confesor, de nombre Staupitz, un alemán, estaba súper cargado y cansado con esto y le dijo a Lutero que no regresara a menos que hubiera cometido adulterio o fornicación. Lo tenía hasta aquí. Él no tenía paz y peor, no tenía salvación. Por eso él actuó así. No tenía la seguridad de que Dios lo había perdonado al confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque todavía no había conocido a Cristo y su obra. Sabía de esto, pero no lo había aplicado a su vida. Buscaba desesperado estar bien con Dios, porque entendió la ira de Dios, el juicio de Dios y la realidad del castigo eterno en el infierno. Y la verdad es que llegó a tener un sentido real del temor de Dios por todas estas cosas. Ahora, hermanos y amigos, el temor a Dios es una verdad necesaria que lleva a los pecadores a buscar a Dios. Pero esto es algo que solo Dios puede hacer por nosotros. Yo no puedo producir temor de Dios. Puedo producir miedo, pero no respeto, reverencia y temor sagrado. Eso solamente Él me lo puede dar. Y solamente eso Dios me lo da cuando Él se revela a sí mismo quién es Él. Cuán santo es, cuánto Él odia el pecado y cuán decisivo es su juicio, que al pecador lo tiene que enviar al infierno si no se arrepiente. Pensar en eso, ¿verdad? Usted dice, oye, qué malo, sí. Pero otra cosa es que eso empiece
realmente a darte pavor y temor de Dios al punto que quieras rendirte delante de Dios para que Él te salve. Eso es lo que buscaba Lutero. Por otro lado, vemos que no hay temor de Dios, ¿verdad?, en los pecadores en este mundo y van ciegamente al infierno. Lutero tenía mucho temor de Dios y eso lo torturaba. Quería el perdón de Dios, quería que Dios lo aceptara, quería escapar del infierno, quería entrar al cielo. Y junto con esto llevó a cabo todos los sacramentos, todas las peregrinaciones y otras privaciones que no le dieron paz ni descanso sin tener o alcanzar un sentido de perdón. De hecho, solo incrementó sus tormentos. Él hizo todo lo posible que estuvo a su alcance, pero Dios no le respondió. Él supo que él era por naturaleza y conducta pecador, y que Dios por naturaleza y conducta era un Dios santo. Que entre Dios había una distancia infinita y él había una distancia infinita, y que por lo mismo él jamás podría satisfacer a Dios. Llegó a la convicción de que es imposible de que un pecador pueda satisfacer a Dios y ser aceptado por Dios. Y eso es verdad. ¿Verdad? Así que él llegó a la conclusión de que Dios era brutalmente cruel. Imagínense. ¡Wow! Y se lo dijo a Dios. Miren, esto fue lo que escribió, escuchen. Yo no lo amo, dijo. Así dijo Dios, cuando descubrió toda esta realidad. Tal era el tormento, el dolor que experimentaba del rechazo de Dios por haber encontrado que era un pecador. Que dijo, no, yo no lo amo. Sí, odio la justicia de Dios que castiga a los pecadores y secretamente, si no blasfemo, de seguro murmuro mucho. Estoy enojado con Dios. ¿Qué tal? Honesto. Pero yo no me hubiese atrevido a decirle eso al Señor. Y él dijo, y digo, no es suficiente que los miserables pecadores se pierdan por la eternidad por causa del pecado original y sean aplastados por la ley de los 10 mandamientos sin tener a Dios, agregándoles dolor por el Evangelio y además siendo amenazados por su justa ira con el mismo Evangelio. Es interesante, con aquello que peleaba fue aquello que realmente le hizo encontrarse con el Señor. Así que, hermanos, cuando compartamos el Evangelio y una persona se siente mal, se siente culpable, se da cuenta de sus pecados y de que es enemigo de Dios, estamos yendo por buen camino. Y se reacciona contra usted, no se preocupe. Lo está haciendo contra Dios, está peleando contra Dios. Está mostrando su enemistad con Dios por causa de su pecado. Pero eso es bueno, porque si no le importa y es así como... se hace el ciego y el sordo, entonces pues eso es lo que está. Pero cuando Dios empieza a tocar el corazón y la vida y la mente de una persona, la persona empieza a asustarse, empieza a tener temor de Dios y dice, wow, ¿cómo es que existo? Martín Lutero buscaba que alguien fuera torturado como él lo estaba, buscaba a alguien que tuviera las respuestas. Y hay respuesta en la Biblia cuando Job pasó por la terrible prueba en la que buscaba desesperadamente reconciliarse consigo mismo y con Dios. Job hizo esta pregunta en Job capítulo 9, verso 2. Mira la pregunta que hizo Job. Ciertamente yo sé que es así, dijo él. O sea, absolutamente seguro. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¡Wow! Esta fue la pregunta también de Lutero. Y es la pregunta que cada religión del mundo intenta dar respuesta. Todas las religiones asumen que son divinas. Ellas asumen que uno puede calmar a Dios. Como los dioses paganos. Dándole una ofrenda, dándole un sacrificio. Asumen que uno puede calmar a Dios y por medio de sacrificios que uno haga y ser bendecido finalmente por Él. Y eso es lo que las religiones son, nada más. Ellas proponen y ofrecen la respuesta a la pregunta, ¿cómo el hombre puede estar bien o ser justo delante de Dios? Y podemos agregar que toda religión da una respuesta que viene del mismo infierno que dice, haga alguna clase de buenas obras. Eso le van a decir. Haga alguna clase de buenas obras.
corríjase, enmiéndese, haga algo bueno, sacrifíquese por algo. Pero realmente no para tener fe en Dios y que Él transforme la vida de la persona. Solo el Evangelio nos da la respuesta correcta. Es por gracia. Escuche, de acuerdo con nuestro estándar, Job fue un hombre bueno, tan bueno como usted pueda. Y el libro de Job nos dice en Job, capítulo 1, verso 1. Miren, usted va a decir, y bueno, entonces, ¿por qué no era salvo? ¿No? Ok. Miren, dice, verso 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, anoten, perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién no quisiera tener así? ¿Qué mujer no quisiera tener un esposo como él? ¿Qué pastor no quisiera tener un diácono así? ¿O un profesor de la escuela dominical así? ¿Verdad? ¡Wow! Entonces uno dice, wow, este hombre está completo, es perfecto. Esto es lo mejor que podríamos tener. ¿Ok? Esto suena muy bien en el nivel humano. Y entonces, ¿por qué Job preguntó tal cosa como vemos en Job 9.2? ¿Recuerda? ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? A él entendía el asunto. La respuesta es porque aún siendo una persona buena, no es suficiente buena a los ojos de Dios. Porque en nosotros no hay nada bueno comparado con la bondad y lo bueno que es Dios. Cuando yo me comparo con otra persona y me comparo con Job, claro, todos pasamos, ¿verdad? Pero ese no es el punto. Y eso era lo que lo mortificaba y vio Lutero. Vio la santidad, vio la perfección de Dios, que en él no había ni sombra de pecado. Y que justamente como él era todo luz, entonces esa luz sobre él, en él, le mostraba y le hacía ver todos y cada uno de sus más mínimos pecados, no solamente los grandes. Y todos eran considerados igualmente pecado delante de Dios, porque para Dios no hay pecado chico ni pecado grande, ¿se han dado cuenta? Ni de color blanco, ni de gris y todo. Pecado es pecado. La pregunta de Job, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Su llamado amigo Bildad le dio la respuesta que tiene toda religión falsa, que toda religión falsa le daría. Tienes que ser mejor y sin culpa. Necesitas ser más justo. Tienes que tener más integridad. Pero recuerden que estos eran unos amigos odiosos que sabían de las cosas religiosas, pero realmente no las entendían. Más adelante esta pregunta que hizo el salmista, Salmos 130, verso 3, dice, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Gracias a Dios, que Dios, a quien mira en nosotros, al campeón, gracias a Dios porque mira a Cristo. Porque entonces todos nosotros, como condoritos, estaríamos en el suelo, caídos. Salmos, y la respuesta la tenemos en Salmos 143, verso 2. Dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Yo a usted le puedo dar una explicación si a usted le fallé, lo ofendí, qué sé yo. Pero ¿qué explicación le puedo dar a Dios? Solamente aceptar mi culpa, aceptar mi pecado. Y aún eso no es mérito. No es mérito. El apóstol Pablo aprendió que la salvación no viene de ninguna de nuestras buenas obras, que viene porque se nos da el creer en Dios. Y eso mismo fue lo que encontró Lutero cuando estaba enseñando Gálatas. Es interesante, él estaba enseñando y lo fue descubriendo en el camino. En realidad solo hay dos posibles opciones para la vida de un ser humano. Jesús llamó a estas opciones la puerta y el camino. Hay una puerta y un camino ancho, hay una puerta y un camino angosto. Mateo capítulo 7, si lo quieren tener como referencia. La puerta y el camino angosto son la puerta y el camino del Evangelio, son la puerta y el camino de la gracia, son la puerta y el camino de la fe, y lo que lo dirige a una vida con Dios, al cielo.
La puerta y el camino ancho son la puerta y el camino de las obras y la religión, pero que lo llevan a la perdición. No hay salvación a menos que se crea en el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo otro mensaje, todas las demás religiones, todos los otros evangelios son decepciones demoníacas. Y todo esto es lo que usted va a aprender en esta serie que estamos comenzando hoy. Decir que creer en el evangelio es la única manera de ser salvo no es popular, lo entendemos. ¿Por qué no existe temor de Dios en la iglesia moderna? ¿Dónde está la gente aterrorizada? ¿Dónde están los pecadores convencidos del juicio y el castigo de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios en los creyentes que todavía siguen pecando como si no hubieran conocido al Señor? ¿Dónde está el pavor del pecador que si sigue haciendo terminará en el infierno? ¿Alguien tiene que decir eso? La iglesia tiene que decirlo. La iglesia tiene que exponer la palabra del Señor para que la gente lo sepa, porque si no, no van a creer y no van a ser convencidos de juicio, justicia y pecado, como dice la palabra del Señor. Así que solo queremos tocar un par de versículos en esta mañana para comenzar. Esto fue la introducción, ¿no? ¿Tienen 3 horas? Ok, no se preocupen. Vamos rapidito. Solamente anoten ahí en sus boletines, ¿verdad? Número 1, el autor. Se nos dice que es Pablo, en el verso 1, en la primera parte, ¿verdad? Verso 1. Gálatas capítulo 1, 1. ¿Ah? Estas son las primeras palabras que nos identifican al autor de esta carta. Lo vamos a conocer mejor más adelante. Este Pablo no es otro que Saulo de Tarso, antes de convertirse. Él fue un fariseo de fariseos, odiaba a los cristianos. Su sola intención fue matar y perseguir a los cristianos. Para que tengan una idea, este es el que escribió acerca del verdadero evangelio. Número 2, la autoridad. La segunda parte del versículo 1 dice, Gálatas 1:1, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Después de declarar su nombre, dice que es apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un enviado directamente por Cristo. Alguien con orden, delegado por una misión, un mensajero del Señor Jesucristo. Esta carta a los Gálatas es un ataque vigoroso en contra del Evangelio por obras, una defensa vigorosa del Evangelio de la gracia. Pablo les declara sus credenciales y les deja saber de parte de quién él viene, nada más y nada menos que del Señor. Amén. Nada menos que del Señor. No es el hombre que lo ha llamado, sino Dios a predicar. Viene con una autoridad total de parte de lo alto. Jesucristo resucitado es quien lo envió y lo llamó. ¿Quién lo llamó y lo envió? ¿Recuerdan el encuentro que él tuvo? La que quedó ciego por unos cuantos días. Su mensaje es que la ley declara al hombre muerto por sus pecados y que la fe en Cristo, por su gracia, hace al hombre libre de culpa y pecado. Pero que la libertad no es una licencia para pecar. Tercero, el acompañamiento. Es lo que vemos en la primera parte de Gálatas capítulo 1, verso 2. Dice, todos los hermanos que están conmigo. Al parecer, está con un equipo de obreros, servidores y testigos antes de escribir esta carta, o escribiéndola. Ellos han estado en oración y Pablo ha recibido del Espíritu de Dios la inspiración para escribirle a los Gálatas. Y todos estos hermanos van a estar orando para que Dios obre en las vidas de ellos. Cuarto, el anuncio. Está dirigido a las iglesias, muchas iglesias, no una, ¿verdad? Como notamos al final del verso, dice a las iglesias de Galacia. No dice a la iglesia de Gálatas. Dice a las iglesias de Galacia, de la región. Son muchas iglesias. Esta es la única carta de Pablo enviada a un grupo específico de muchas iglesias. Las iglesias de Galacia. Ellos fueron gente que emigró de Galia, donde están los celtas. Eran muchos y fuertes y estaban asentados en la franja de Turquía, en la parte al norte de Asia, del Asia de aquel entonces. Vivían en las montañas y la gente no jugaba con ellos.
Aparentemente Pablo en su primer viaje misionero pensó que sería un gran lugar para compartir el Evangelio. Y de hecho evangelizó la región. Fundó muchas iglesias. Para esas iglesias que él fundó, que les llevó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, les escribió esta carta. ¿Por qué? Porque algo pasó en el tiempo que cambió el Evangelio que él predicó originalmente. Todo esto y más, mis queridos hermanos, lo estudiaremos para provecho de nuestras almas. Y mientras nuestro grupo de alabanza viene, quiero extenderles una invitación. A usted, mi amado hermano y hermana, venga a hacerle esta pregunta. Nuestro grupo de alabanza puede venir, acompañarnos. Primera pregunta. ¿Todavía usted piensa que tiene que hacer algo para estar seguro de su salvación? No. ¿Todavía siente que tiene que ser un poco o mucho mejor para ser salvo? O por otro lado, quizás se siente excesivamente seguro y libre al punto que está abusando de su libertad. Bueno, miren, ni lo uno ni lo otro. Claro que tenemos que ser mejor para Cristo, pero no para ser salvos, sino para agradar al Señor, porque Él ya nos ha salvado. También tengo una invitación para usted, mi amigo y mi amiga. Cristo hizo la obra completa de salvación en la cruz del Calvario para perdonar toda su culpa. Repito, para perdonar toda su culpa y todo su pecado. Usted no puede hacer nada, escúcheme bien, usted no puede hacer nada por sí mismo para justificarse delante de Dios. Reconozca con gran temor y pavor que ha ofendido a Dios tratando de salvarse a sí mismo y despreciando como insuficiente lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Arrepiéntase de sus pecados y crea en Cristo como el único medio para darle salvación y vida eterna. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Venga Cristo, acepte lo que Él hizo, acepte que usted no puede hacer nada para ser salvo. Él es el Dios que provee todo para usted y para cada uno de nosotros. A Él sea todo el honor y toda la honra. Amén. Dios bendiga su palabra. Nos ponemos de pie para cantar nuestra última alabanza. Mi hermano Aníbal lee el último versículo de esta tarde. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho a la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Y a ese Dios poderoso cantamos con gozo en esta tarde. Redimiste mi pecado, en forma de cordero, con pasión fuiste al madero, y me diste salvación y otra oportunidad. Hoy quiero adorar tu nombre, Dios. El universo glorioso, eterno, tu nombre exaltamos, precioso, perfecto, y como tú, mi Dios, tuya es mi adoración.
compartir con ustedes. ¿Todos tienen el boletín? Ok, todos se dieron cuenta que en el boletín tenemos un inserto adentro. ¿Hay una hojita? ¿Todos tienen? Ok, esa es una hojita que tiene que ver con la oración congregacional. El día miércoles estuvimos aquí, ¿verdad? Cancelamos el estudio bíblico, por eso no lo pudieron ver, porque estuvimos orando aquí. Pero decidimos compartirles con ustedes el domingo también, porque sé que algunos no pueden venir el día miércoles. Pero decidimos compartir con ustedes las peticiones de oración. En la parte de atrás están una serie de versículos que les sugiero que lea para que se motive por la palabra del Señor a orar. Vea cómo la Escritura tiene el mandato, el imperativo de que pidamos oración, de que oremos los unos por los otros. Entonces, una vez que haga eso, por favor, mire que aquí hay 3 secciones. Cada una tiene aproximadamente 3-4 peticiones. La primera sección tiene que ver con la salud del pastor Larry. ¿Okay? Esta es la última semana. El viernes termina y se acaba todo. Pero esta es la semana más difícil de todas. Él ha venido acumulando una fatiga, una debilidad, repito, ¿verdad? Que se ha ido agregando cada día en estos meses. Hoy día no está aquí justamente porque le dijimos que se descanse, si no yo lo llevaba de regreso a descansar. Pero esta es la semana difícil, así que hermanos, por eso estamos pidiendo sus oraciones. Así que las 3-4 primeras peticiones tienen que ver con el pastor Larry. Las siguientes 3-4 peticiones tienen que ver con la escuela bíblica vacacional que celebramos aquí en la iglesia, que va en junio, ¿verdad? La segunda o tercera semana de junio. Muy importante, hermano, que estemos respaldando esto en oración. Ahí están las peticiones. Y la última sección, que son asimismo 3-4 peticiones, tiene que ver con la propiedad para nuestro santuario que vamos a construir en el lote vacío que tenemos aquí. Ahí está específicamente por lo que debemos orar. Y ustedes al final tienen la petición número 12. Dice, orando por. Ok. Una vez que terminemos aquí el servicio, ya con una oración final, quiero que hagamos lo siguiente. Que usted coge esta hojita y en los asientos hay un bolígrafo. Y acérquese a alguien y le pregunte, ¿cómo puedo orar por ti? Pídale una petición de oración, ¿ok? Ahora, si cada uno lo hace, entonces cada uno va a tener una petición. Ahora, si usted quiere agregar más, vaya por toda la congregación y anote todo lo que pueda. Pero esa no es la idea, ¿no? Sino que cada uno ore por otro, ¿verdad? Y tenga esto durante esta semana o por las próximas 2 semanas. Y así vamos a estar compartiendo también, por lo menos una vez al mes, una lista de peticiones en la congregación. Ahora sí, hermanos, unos pequeños anuncios que tienen que ver con la Escuela Bíblica Vacacional, que es del 13 al 17 de junio. Y el otro anuncio tiene que ver con el estudio bíblico, que sí, este miércoles vamos a tener, va de 7 a 8, seguimos en 1 Corintios capítulo 11, y se está poniendo muy interesante, ¿no? Realmente vale la pena aprovechar ese tiempo. Pongámonos de pie para nuestra oración final y sin dejar de agradecerles por habernos acompañado, ¿verdad? Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Señor y Padre, te alabamos por tu gracia, tu amor, la bendición de escuchar tu palabra, de conocer mejor, Señor, lo que está alrededor de ella y cómo afecta a nuestras vidas. Ahora, Padre, pedimos la bendición tuya sobre cada uno de nosotros. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada hermano, en cada hermana que estuvo aquí o que nos estuvo acompañando en internet, Padre. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga.